Buenas noches, mi nombre es Paola Álvarez Naranjo y vamos a ver la percepción de los mercados globales emergentes en Colombia. A esta pregunta de cómo se encuentra Colombia bajo los cambios generados por la pandemia en los mercados emergentes, puedo contestar que Colombia, como otros países de mercados emergentes, enfrentó impactos significativos por la pandemia de COVID-19, tanto en el corto como mediano plazo. Colombia se encuentra en una etapa de transición, como muchos países. Ha mostrado capacidad de recuperación, pero aún enfrenta desafíos importantes en empleo, desigualdad, confianza de inversionistas y sostenibilidad fiscal. La pandemia actuó como catalizador de transformaciones que siguen en proceso y el futuro depende de su capacidad de adaptación con equidad e innovación. En un contexto global y local, cuando por fin se pudo superar la pandemia del COVID-19, los países que surgían como nuevas economías emergentes tuvieron que enfrentarse a un mundo nuevo, el cual aún tenían el desafío de restaurar la economía y de detener la constante inflación mundial que se estaba generando. Como si esto no fuera suficiente, algunos países pertenecientes al grupo BRIC parece que han adoptado su buen desempeño económico y optaron por iniciar conflictos bélicos, como por ejemplo tenemos el caso de Rusia, quien entabló guerra con Ucrania, o China, quien amenaza con recuperar territorios que ya no están bajo su control como Hong Kong y Taiwán. En este contexto mundial tan conflictivo a nivel político y económico, América Latina lucha por abrirse paso con economías fuertes y de rápido crecimiento. El caso de Colombia es muy interesante de analizar, por lo que los invito a conocer cómo se desempeña nuestro país en este nuevo escenario post-pandémico. El análisis de los cambios en mercados emergentes y su impacto en Colombia, tal vez uno de los principales temas a revisar en lo que respecta a los cambios generados por la pandemia del COVID-19, son los impactos que dicha pandemia tuvo en reglamentación de las empresas y su manera de mantener la empleabilidad al mismo tiempo de mantener la competitividad de las empresas. Para dar a luz este tema de reglamentaciones, el Departamento Nacional de Planeación señala que las regulaciones existen para brindar protección a los trabajadores, la seguridad pública, las empresas y a los inversionistas. No obstante, cuando son ineficientes o inadecuados, pueden obstaculizar la actividad empresarial y el crecimiento de las empresas. Así pues, en un país como el nuestro, las reglamentaciones surgidas en los últimos años se han enfocado en reactivar la economía y a la vez evitar que por esta reactivación se genere una inflación descontrolada. No obstante, el exceso de reglamentaciones puede afectar la empleabilidad y la contratación de empleados, así como también en muchos casos genera burocracia innecesaria que resta competitividad a las empresas y también dificulta una contratación eficiente de nuevo personal. Como por ejemplo, recientemente de este tipo de reglamentaciones tenemos las reformas pensionales y las reformas laborales que el gobierno ha propuesto y que en principio benefician a los empleados, pero a largo plazo dificultan a las empresas contratar o mantener su planta de empleados y les restan competitividad, lo que puede desencadenar en su quiebra y en un lastre para la economía. Sumado al anterior, se encuentra el impacto fiscal y tributario que algunas empresas y personas deben afrontar y que minan su competitividad para que el gobierno pueda superar el déficit en que se encuentra. Si bien los impuestos son una manera de garantizar el buen funcionamiento de un país y, y persiguen principios de progresividad que propenden porque los más ricos sean los que tienen la mayor carga tributaria,
En la práctica es muy importante que las medidas fiscales no ahoguen a las empresas restándoles capacidades productivas que redu- redundarían en dificultades para controlar mayor personal. Ante todo, se debe mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del gobierno y las exigencias tributarias a las grandes empresas sin afectar a la clase media y productiva. Por otro lado, la pandemia terminó de instaurar la cultura del teletrabajo, el trabajo remoto y el uso de tecnologías para facilitar procesos que antes se generaban necesariamente de manera presencial. Si bien las tecnologías que permitían la virtualidad ya existían, fue la pandemia la que cambió la cultura de las organizaciones y prácticamente obligó a que las empresas utilizaran estas herramientas. Ya como reflexión o como conclusión sobre los retos y oportunidades actuales, Colombia debe actuar con visión, modernizar su sistema tributario, invertir en educación, tecnología y alinear su política fiscal en las transformaciones globales. No se trata solo de reaccionar, sino de anticiparse y liderar el cambio. Estamos frente a una oportunidad histórica para transformar nuestra economía y hacerla más justa y sostenible e innovadora. Muchas gracias.